¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches en esta entrevista de exclusivas. Hoy recibimos a un invitado cuya historia sigue marcando a Venezuela y cuya historia hasta ahora no se había podido escuchar completa. Fue uno de los alcaldes mejor evaluados del país. Llegó a una Maracaibo colapsada y logró recuperar servicios, espacios, confianza ciudadana. Pero en octubre del 2024, en medio de la tensión nacional tras las elecciones presidenciales, su nombre pasó de los titulares de gestión a los titulares de crisis. Funcionarios de inteligencia lo detuvieron sin orden judicial y sin explicación pública inmediata. Días después, el Ministerio Público anunció que se le imputaban presuntos delitos de corrupción administrativa, por supuesto, abuso de funciones y resistencia a la autoridad. Su defensa denunció que se trataba de acusaciones construidas para sacarlo del escenario político. Él pasó semanas sin comunicado bajo un proceso opaco y aunque hoy está fuera de la cárcel, sigue bajo restricciones y sin libertad plena. O mejor dicho, libertad plena, pero tiene que presentarse, pero no lo va a decir. ¿Qué ocurrió realmente en esas horas? ¿Por qué se activó un caso penal justo después de las elecciones? ¿Quién tomó la decisión y qué revela su historia sobre el momento que vive Venezuela y lo que viene para el país? Esta noche conversamos con Rafael Ramírez, exalcalde obligado de Maracaibo. Rafael, saludos y gracias por estar en exclusivas de EBTV. Muchas gracias a ti, a todos los televidentes, Edward, por la entrevista el día de hoy. Bueno, ¿qué pasó, Rafael? ¿Fuiste preso de quién? Pero fíjate tú, estoy oyendo un cargo que no había escuchado, la resistencia a la autoridad. Ahí yo debo comenzar por decir que nosotros nunca nos escondimos. Nosotros siempre dimos la cara y cuando nos llamaron para esa reunión en donde supuestamente íbamos a tratar temas de seguridad, yo recuerdo que hablando con una persona me dice, eso me huele a emboscada. Y yo le dije, bueno, ya dijimos que no nos vamos a esconder, si no los llamo a las 7 de la noche ya saben lo que pasó. Bueno, 325 días después fue que pude volver a hablar con esa persona y con muchas otras, incluida mi familia, porque nosotros no tuvimos comunicación a lo largo del periodo en el que estuvimos en el helicoide. Mira, ¿qué pasó? El cobro del resultado electoral. Una ciudad que avanzaba en materia de gestión pública, se alega que fueron delitos de corrupción, pero no hay, la corrupción exige un procedimiento por Contraloría. Después de sustanciado ese procedimiento es que se pasa a los tribunales penales. Aquí primero, como dice uno, disparan primero, averiguan después. Es decir, aquí te ponen preso primero y luego te dicen que te están averiguando por hechos de corrupción, ¿no? Entonces, ese procedimiento que nace desde el discurso de la corrupción no es otra cosa que el cobrarle a la ciudad y en este caso a mi persona todo el esfuerzo que hicimos por el 28 de julio para que el resultado electoral en el caso de Maracaibo fuera sobresaliente. El resultado de la ciudad es la posibilidad de demostrar que el país quería cambio y que Maracaibo no era la excepción. Y en nuestra obligación política, por decirlo de alguna manera, porque uno al final también era militante o es militante partido político, cuidar las actas, esa fue nuestro deber y nuestra obligación, y enseguida, pues por supuesto, se tradujo en toda esa película que se montaban de traición a la patria y de todas esas cosas que se fueron alegando a los más de 2.000 presos que estuvimos en las diferentes cárceles del país. ¿Pero quién fue, Rafa? ¿Diosdado? ¿Delcy? ¿Jorge? No tengo ninguna certeza. Cualquier cosa que te diga estaría mintiendo. No le atribuyo personalmente a nadie porque mi detención, más allá de a todo el régimen que empezó una detención para todo el mundo. Si me preguntaras a mí, pues por supuesto fue Maduro, porque si Maduro nos llevó preso a todos los que estábamos en este país, o sea, si él era el presidente, él tenía que haber dado la orden. Entonces se supone que en principio la orden tuvo que haber emanado del alto poder, porque esta era, como tú lo dijiste en la introducción, la segunda ciudad más grande de este país, que tenía el principal gobierno opositor de este país.
¿De cuántos electores hablamos de Maracaibo, Rafael, para que la audiencia se ilustre un poco de lo que significaba Maracaibo y por qué tenían que detenerte? Mira, Maracaibo es una ciudad que cuando estaba bien completa eran 3 millones de habitantes con aproximadamente 1.800.000, casi 2 millones de votos. Ya ese número se redujo producto de la migración, pero esta es una ciudad que puede tener fácil 1.300.000 votos votando en todo el padrón, claro está. De ese porcentaje electoral estamos hablando, del primer porcentaje electoral del país en cuanto a municipios. Maracaibo representa el 40% de la población electoral del estado Zulia. ¿Cuánto sacó el 28 de julio del 2024? El número en conteo no lo tengo porque a mí no me dio tiempo a verlo. Recuérdate que ese número se fue acumulando, se llevaron las actas y después, como no hubo resultados ni del CNE, nosotros no tuvimos el consolidado porque ahí no tuvimos la facilidad para poder ver el consolidado. Lo que sí sé es que si en porcentaje tú lo atribuyes, debe ser un 80-20 el resultado como resultado de la ciudad. Bueno, Maduro... La diferencia del país que era 70-30. La ciudad se comportó todavía mucho mejor de lo que se pudo haber comportado el país como media, porque bueno, esta ciudad no era que estaba... Aquí hay una certeza, que hay que decirlo, que es que la ciudad no estaba peleándose con el gobierno porque quería. Lo que quería era el cambio porque estaba siendo castigada. Aquí todavía, en el momento en el que estamos hablando hoy, y yo después de 1 año y 8 meses preso, el problema de la luz sigue parejito, 5 horas sin electricidad todos los días. Entonces, ¿qué creen? Que la gente no reacciona ante eso. Y la gente, la única forma que sabe de reaccionar ante eso es a través del voto. La gente lleva muchos años pidiendo el cambio. Esta ciudad y este estado han sido castigados todo el tiempo a lo largo de todos estos años. Nosotros vivimos un apagón de 7 días. En el caso de nosotros, cuando llegamos a la alcaldía de Maracaibo, teníamos la basura regada por todas las calles. Teníamos, por supuesto, la única esperanza que tenía la gente era cruzar el Darién. Y esas cosas, pues, se castigaban con el resultado electoral y la gente quería un cambio. Y eso fue lo que pasó el 28 de julio del 24. O sea que derrota de Maduro hace prender las alarmas de Miraflores y detienen a Rafael Ramírez, el alcalde de la ciudad. Pregunto yo, Rafael, ¿qué vino después en la cárcel? ¿Qué aprendizaje tuviste en la cárcel? Mira, yo rescato y para hacerlo como corto el tema, ¿no? Son 3 cosas como buenas y 3 cosas como que no lo son. En primer lugar, te diría las buenas. Tú te acercas muchísimo más a Dios. La posibilidad de saber que Dios no te abandona en esa oscuridad, que a pesar de que estás en la oscuridad siempre estás acompañado por un ser superior que vive pendiente tuyo, que evita que te enfermes, que evita que colapses mentalmente, que evita que te agobien los pensamientos. Esa es la demostración más cierta de que Dios existe y que te acompaña en esos momentos. Lo segundo es haber tenido la posibilidad de estar con otros opositores en donde pudimos discutir muchas veces las formas de aproximación y de visión del país. Y eso creo que nutre mucho la discusión porque uno sale con el criterio mucho más claro de cómo vemos en los diferentes ángulos y estados, porque nosotros estábamos presos y éramos de diferentes regiones, entonces eso nos permitía como analizar todo desde la perspectiva de cómo tú has crecido, y eso me parece que fue algo sustancioso para la discusión política que estamos dando en este momento. Lo tercero es darse cuenta de que siempre hay gente que actúa respetándote como ser humano. Y me refiero en el caso de algunos funcionarios que no buscaban ni amedrentarnos, ni dejarnos, ni nada. Me refiero también a los otros presos que sin conocerte, pero solo sabiendo que uno era una referencia política, de alguna manera te colaboraban los que tenían visita, porque nosotros, y yo puedo hablar al menos de 5, no sé cuántos más, y los 5 porque estábamos en la misma celda, pero en el caso de Freddy Superlano, Roland Carreño, Pedro Guanipa, David Barroso y mi persona, nosotros en los 325 días al menos que nosotros estuvimos allí, no tuvimos ni una visita, ni una llamada, ni una visita familiar, ni una llamada, ni por supuesto hablar con el abogado. Nosotros vimos al defensor público el primer día, el día que nos llevaron al helicoide, y después falleció incluso ese defensor y lo volví a ver en la audiencia de juicio. Y 3 cosas malas, pues por supuesto, el clic de
de la puerta, el famoso clic de la puerta cada vez que la abren, que tú no sabes para qué la abren, pues porque la pueden abrir por un traslado, la pueden abrir para llevarte un penal, la pueden abrir para interrogarte. Esa es una puerta, Rafael, de una sola lámina. Tú no ves hacia afuera, o sea, completamente cerrado, o tiene barrote. En la primera celda teníamos barrotes. Teníamos barrotes y podías ver hacia afuera porque no le habían puesto no tenía como una puerta de seguridad. Después en enero nos cambiaron de celda y en esa celda tenías barrotes y tenía también puerta. Al principio incluso la puerta estuvo completamente cerrada. Nosotros no podíamos tener ningún contacto hasta el exterior. Esa es la celda E3, recuerdo que tenía la numeración, era la última celda del segundo piso. Y ahí estábamos 16 personas en esa celda en ese momento. Y bueno, entonces esa es una de las cosas que más recuerdas, el clic de la puerta. Por supuesto, yo te pudiera contar una de las anécdotas que me marcó. Rafa, Ajá. Vamos a hacer una pausa y me vas a contar la anécdota al regreso y vamos a entrar en el tema político que es interesante. Señores, estamos conversando con Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo. Pasó más de 325 días preso en el helicoide. Ya regresamos.